La escalera al cielo 9 lugar de aterrizaje. Las ruinas más grandes de los templos romanos no se encuentran en Roma, sino en las montañas del Líbano. Abarcan un gran templo a Júpiter, el más grandioso construido en la antigüedad para honrar a un solo dios. Muchos gobernantes romanos, durante un período de unos 4 siglos, trabajaron para glorificar este lugar remoto y extraño y erigir sus estructuras monumentales. Emperadores y generales acudieron a él en busca de oráculos, para averiguar su destino. Los legionarios romanos buscaron alojarse cerca de él. Los devotos y los curiosos fueron a verlo con sus propios ojos. Era una de las maravillas del mundo antiguo. Viajeros europeos atrevidos, arriesgando la vida y la integridad física, informaron de la existencia de las ruinas desde la visita de Martin Baumgarten. En enero de 1508. En 1751, el viajero Robert Huor, acompañado por el artista James Dawkins, restauró parte de la antigua fama del lugar al describirlo con palabras y bocetos. Cuando comparamos las ruinas con las de muchas ciudades que visitamos en Italia, Grecia, Egipto y otras partes de Asia, no podemos evitar pensar que son los restos del plan más audaz que jamás hayamos visto en la arquitectura, más audaz en algunos aspectos que incluso las grandes pirámides de Egipto. La vista a la que habían llegado Wood y su compañero era un panorama en el que la cima de la montaña, los templos y los cielos se fundían en uno. Fig. 90. El sitio está en las montañas del Líbano, donde se separan para formar un valle llano y fértil entre la cordillera del Líbano al oeste y la cordillera del Antilíbano al este, donde dos ríos conocidos desde la antigüedad, el Litani y el Orontes, comienzan a desembocar en el mar Mediterráneo. Las ruinas eran de imponentes templos romanos que se erigieron sobre una vasta plataforma horizontal, creada artificialmente a unos 4000 pies sobre el nivel del mar. El recinto sagrado estaba rodeado por un muro, que servía tanto como muro de contención para sostener los movimientos de tierra que formaban la parte superior plana, como también como cerca para proteger y aislar el área. El área cuadrada cerrada, con algunos lados de casi 2500 pies de largo, medía más de 5 millones de pies cuadrados. Situada para dominar las montañas flanqueantes y los accesos al valle desde el norte y el sur, el área sagrada tenía su esquina noroeste deliberadamente cortada, como se ve en esta vista de pájaro contemporánea. Fig. 91a. El corte en ángulo recto creó un área alargada, que extendió la vista norte sin obstáculos de la plataforma hacia el oeste. Fue en ese rincón especialmente concebido donde se alzó el templo más vasto de Júpiter, con algunas de las columnas más altas, 65 pies, y más grandes, 5 pies de diámetro, conocidas en la antigüedad. Estas columnas sostenían una superestructura elaboradamente decorada, arquitrabe, de 16 pies de altura, sobre la cual había un techo inclinado, elevando aún más el pináculo del templo. El templo propiamente dicho era solo la parte más occidental, y más antigua, de un santuario de 4 partes a Júpiter, que se cree que los romanos comenzaron a construir poco después de ocupar el lugar en el 63 AC. Dispuesto a lo largo de un eje este-oeste ligeramente inclinado. Fig. 91b, había, primero, un portal monumental, que comprendía una gran escalera y un pórtico levantado apoyado por 12 columnas, en la que había 12 nichos para sostener el olímpico de 12 dioses. Los fieles entraron entonces en un patio delantero, de diseño hexagonal, único en la arquitectura romana. Ya a través de él continuaba hasta un vasto patio de altar, que estaba dominado por un altar de proporciones monumentales. Se elevaba unos 60 pies desde una base de unos 70 por 70 pies. En el extremo occidental del patio se encontraba la casa de Dios propiamente dicha, midiendo un colosal 300 por 175 pies, se paró sobre un podio que se elevó a unos 16 pies por encima del nivel de la cancha, un total de 42 pies por encima del nivel de la plataforma base. Fue a partir de esa altura extra que las altas columnas, el arquitrabe y el techo formaron juntos un verdadero rascacielos antiguo. Desde su monumental escalera de entrada hasta su último muro occidental, el santuario se extendía por más de 1000 pies de largo. Eclipsaba por completo un templo muy grande al sur, que estaba dedicado a una deidad masculina, algunos piensan que Baco pero probablemente Mercurio. Y un pequeño templo redondo, al sureste, donde se veneraba a Venus.
Un equipo arqueológico alemán que exploró el sitio y estudió su historia por orden del Kaiser Wilhelm II, poco después de haber visitado el lugar en 1897, pudo reconstruir el diseño del recinto sagrado y preparó una interpretación artística de lo que el antiguo complejo de los templos, escaleras, pórticos, portales, columnas, patios y altares probablemente se parecían a los de la época romana. Fig. 92. Una comparación con la famosa Acrópolis de Atenas nos dará una buena idea de la escala de esta plataforma libanesa y sus templos. El complejo de Atenas, Fig. 93, está situado sobre una terraza escalonada en forma de barco de menos de 1000 pies en su parte más larga y aproximadamente 400 pies en la más ancha. El impresionante Partenón, templo de Atenea, que todavía domina el área que alguna vez fue sagrada y toda la llanura de Atenas, mide alrededor de 70 por 100 pies, incluso más pequeño que el templo de Mercurio Baco en el sitio libanés. Habiendo visitado las ruinas, el arqueólogo y arquitecto Sir Mortimer Wheeler escribió hace 2 décadas: los templos no deben nada de su calidad a ayudas tan novedosas como el hormigón. Se paran pasivamente sobre las piedras más grandes conocidas en el mundo, y algunas de sus columnas son las más altas desde la antigüedad. Aquí tenemos el último gran monumento del mundo helénico. Ciertamente el mundo helénico, porque no hay ninguna razón que ningún historiador o arqueólogo pudiera encontrar para este gigantesco esfuerzo de los romanos, en un lugar apartado de una provincia sin importancia, excepto por el hecho de que el lugar fue santificado por los romanos griegos que les habían precedido. El dios ese al que se dedicaron Júpiter los 3 templos, Venus y Mercurio, o Baco, eran el griego dios Zeus ese, su hermana Afrodita y su hijo Hermes, o Dionisio. Los romanos consideraban el sitio y su gran templo como las últimas declaraciones de la omnipotencia y supremacía de Júpiter. Llamándolo Amor, eco del hebreo Jehová, inscribieron en el templo y en su estatua principal las divinas iniciales Ion, la leyenda que representa Jove Optimus Maximus Heliopolitanus. El Júpiter óptimo y máximo el Heliopolita. El último título de Júpiter se deriva del hecho de que, aunque el gran templo estaba dedicado al dios supremo, se consideraba que el lugar en sí había sido un lugar de descanso de Helios, el dios sol. Que podría atravesar los cielos en su veloz carro. La creencia fue transmitida a los romanos por los griegos, de quienes también adoptaron el nombre del lugar, Heliópolis. Cómo los griegos habían llegado a nombrar ese lugar, nadie lo sabe con certeza. Algunos sugieren que Alejandro el Grande lo llamó así. Sin embargo, la veneración griega del lugar debe haber sido más antigua y arraigada más profundamente, ya que hizo que los romanos glorificaran el lugar con el mayor de los monumentos y buscaran allí la palabra del oráculo sobre su destino. ¿De qué otra manera explicar el hecho de que, en términos de superficie, peso de la piedra, dimensiones de los bloques individuales y cantidad de tallas, este recinto difícilmente puede haber tenido un rival en el mundo grecorromano? John M. Cocinero, los griegos en Jonia y Oriente. De hecho, el lugar y su asociación con ciertas dios volverá a ir ese veces incluso antes. Los arqueólogos creen que puede haber hasta 6 templos construidos en el sitio antes de la época romana. Y es cierto que, cualesquiera que sean los santuarios que los griegos hayan erigido allí, ellos como los romanos después de ellos solo estaban levantando las estructuras sobre cimientos anteriores, religiosa y literalmente. Zeus, Júpiter para los romanos, como se recordará, llegó a Creta procedente de Fenicia, el actual Líbano, cruzando el mar Mediterráneo nadando después de haber secuestrado a la hermosa hija del rey de Tiro. Afrodita también llegó a Grecia desde Asia Occidental. Y el errante Dioniso, a quien se dedicó el segundo templo, o quizás otro, trajo la vid y la vinificación a Grecia desde las mismas tierras del Asia Occidental. Consciente de las raíces anteriores del culto, el historiador romano Macrobio iluminó a sus compatriotas con las siguientes palabras, Saturnalia I, capítulo 23. Los asirios también adoran al sol bajo el nombre de Júpiter, Zeus Heliópolites como lo llaman, con importantes ritos en la ciudad de Heliópolis. Que esta divinidad es a la vez Júpiter y el sol se manifiesta tanto por la naturaleza de su ritual como por su apariencia exterior. Para evitar que cualquier argumento abarque una lista completa de divinidades, explicaré lo que creen los asirios con respecto al poder del sol, Dios. Le han dado el nombre de Agad al dios a quien veneran como el más alto y más grande. El dominio que tuvo el lugar sobre las creencias y la imaginación de las personas a lo largo de los milenios también se manifestó en la historia del lugar a raíz de su veneración romana. Cuando Macrobio escribió lo anterior, alrededor del año 400 DC, Roma ya era cristiana y el sitio ya era un objetivo de celosa destrucción.
Tan pronto como Constantino el Grande, 306-337 DC, se convirtió al cristianismo, detuvo todo el trabajo adicional allí y en su lugar comenzó la conversión del lugar en un santuario cristiano. En el año 440, según un cronista, Teodosio destruyó los templos de los griegos. Transformó en una iglesia cristiana el templo de Heliópolis, el de Baal Helios, el gran sol Baal del célebre Trilitón. Justiniano, 525-565, aparentemente se llevó algunos de los pilares de granito rojo a Constantinopla, la capital bizantina, para construir allí la iglesia de Hagia Sofía. Estos esfuerzos por cristianizar el lugar encontraron una repetida oposición armada por parte de la población local. Cuando los musulmanes ganaron el área en el año 637, convirtieron los templos romanos y las iglesias cristianas en lo alto de la enorme plataforma en un enclave musulmán. Donde se adoraba a Zeus y Júpiter, se construyó una mezquita para adorar a Alá. Los estudiosos modernos han tratado de arrojar más luz sobre el culto secular en este lugar mediante el estudio de la evidencia arqueológica de los sitios vecinos. Uno de los principales es Palmira, el Tabor bíblico, un antiguo centro de caravanas en el camino de Damasco a Mesopotamia. Como resultado, eruditos como Henry Seyrid, la tríade Heliopolitaine, y René Dussault, Temples et Cultes Heliopolitaine, han llegado a la conclusión de que se ha adorado una tríada básica a lo largo de los siglos. Estaba encabezado por el dios del rayo e incluía a la doncella guerrera y a la auriga celestial. Ellos y otros eruditos ayudaron a establecer la conclusión ahora generalmente aceptada de que la tríada romano-griega provenía de las creencias semíticas anteriores, que a su vez se basaban en el panteón sumerio. La primera tríada fue encabezada, al parecer, por Arad, a quien su padre Enlil, el dios principal de Sumer, asignó las tierras montañosas del norte. La miembro femenina de la tríada era Ishtar. Después de visitar la zona, Alejandro Magno acuñó una moneda en honor a Ishtar barra Astarte y Arad. La moneda lleva su nombre en escritura fenicio-hebrea, Fig. 94. El tercer miembro de la tríada era el auriga celestial, Shamash, comandante de los astronautas prehistóricos. Los griegos lo honraron, como Helios, erigiendo una estatua colosal sobre el templo principal, Fig. 92, mostrándolo conduciendo su carro. Para ellos, su rapidez la denotaban los 4 caballos que lo tiraban. Los autores del libro de Enoch sabían mejor. El carro de Shamash, dice, fue impulsado por el viento. Examinando las tradiciones y creencias romanas y griegas, hemos regresado a Sumer. Hemos regresado en círculo a Gilgamesh y su búsqueda de la inmortalidad en el bosque de cedros, en el cruce de Ishtar. Aunque en el territorio de Arad, le dijeron, el lugar también estaba dentro de la jurisdicción de Shamash. Y así tenemos la tríada original. Arad, Ishtar, Shamash. La escalera al cielo 9 lugar de aterrizaje parte 2. Hemos llegado al lugar de aterrizaje. Que los griegos conocían las épicas aventuras de Gilgamesh, pocos estudiosos lo dudan hoy en día. En su investigación de los orígenes del conocimiento humano y su transmisión a través del mito, titulada Amlex Mid, Giorgio de Santillana y Ertabón Deschen señala que Alexander fue una verdadera réplica de Gilgamesh. Pero incluso antes, en los relatos históricos de Homero, el heroico Odiseo ya había seguido pasos similares. Naufragado después de viajar a la morada de Hades en el mundo inferior, sus hombres llegaron a un lugar donde se comieron el ganado del dios Sol y por lo tanto fueron asesinados por Zeus. Dejado con vida solo, Odiseo vagó hasta que llegó a la isla Oigian, el lugar apartado de los tiempos anteriores al diluvio. Allí, la diosa Calipso, que lo mantuvo en una cueva y lo alimentó, quería que se casara con ella, en cuyo caso pretendía hacerlo inmortal, para que nunca envejeciera. Pero Ulises rechazó sus avances, al igual que Gilgamesh había rechazado la oferta de amor de Ishtar. Henry Seyrid, quien como director de antigüedades de Siria dedicó toda una vida al estudio de la vasta plataforma y su significado, descubrió que los griegos solían llevar a cabo allí ritos de misterio, en los que el más allá se representaba como la inmortalidad humana, una identificación con la deidad obtenida por el ascenso, hacia el cielo, del alma. Los griegos, concluyó, de hecho asociaron este lugar con los esfuerzos del hombre por alcanzar la inmortalidad. Era entonces este lugar el mismo lugar en las montañas de los cedros al que Gilgamesh había ido por primera vez con Enkidu, la cresta de Zapón de Baal. Para darle una respuesta definitiva, observemos más de cerca las características físicas del lugar.
Descubriremos que los romanos y los griegos han construido sus templos sobre una plataforma pavimentada que existía desde tiempos mucho antes, una plataforma construida con bloques de piedra grandes y gruesos tan apretados que nadie, hasta el día de hoy, ha podido penetrar. Y estudiar las cámaras, túneles, cavernas y otras subestructuras que se esconden debajo de él. Que tales estructuras subterráneas existan sin duda se juzga no solo por el hecho de que otros templos griegos tenían sótanos subterráneos secretos y grutas debajo de sus pisos aparentes. Georg Evers y Hermann Gute, Palestina en Bildungswort, la versión en inglés se titula Pintoresca Palestina, informó hace un siglo que los árabes locales entraron en las ruinas en la esquina sureste, a través de un largo pasaje abovedado como un túnel de ferrocarril debajo de la gran plataforma FIG. 95. Dos de estas grandes bóvedas corren paralelas entre sí, de este a oeste, y están conectadas por una tercera que corre en ángulo recto con ellas de norte a sur. Tan pronto como entraron en el túnel, quedaron atrapados en la oscuridad total, interrumpidos aquí y allá por misteriosas luces verdes de desconcertantes ventanas atadas. Al salir del túnel de 120 metros de largo, se encontraron bajo la pared norte del Templo del Sol, que los árabes llaman Dar as-Saadi, la casa de la suprema bienaventuranza. Los arqueólogos alemanes también informaron que la plataforma aparentemente descansaba sobre gigantescas bóvedas. Pero se preocuparon por cartografiar y reconstruir la superestructura. Una misión arqueológica francesa, dirigida por André Parrot en la década de 1920, confirmó la existencia del laberinto subterráneo, pero fue incapaz de penetrar en sus partes ocultas. Cuando la plataforma fue perforada desde arriba a través de sus gruesas piedras, se encontró evidencia de estructuras debajo de ella. Los templos se erigieron sobre una plataforma elevada a 10 metros, según el terreno. Estaba pavimentado con piedras cuyo tamaño, a juzgar por las losas visibles en los bordes, variaba de una longitud de 12 pies a 30 pies, un ancho frecuente de 9 pies y un espesor de 6 pies. Nadie ha intentado todavía calcular la cantidad de piedra tallada, cortada, moldeada, transportada e incrustada capa sobre capa en este sitio. Posiblemente podría empequeñecer a la Gran Pirámide de Egipto. Quien colocó esta plataforma originalmente, prestó especial atención a la esquina noroeste rectangular, la ubicación del templo de Júpiter / Zeus. Allí, los más de 50.000 pies cuadrados del templo descansaban sobre un podio elevado que ciertamente estaba destinado a soportar un peso extremadamente pesado. Construido con una capa tras otra de enormes piedras, el podio se elevó 26 pies sobre el nivel del patio frente a él y 42 pies sobre el suelo en sus lados expuestos norte y oeste. En el lado sur, donde todavía se encuentran 6 de las columnas del templo, se pueden ver claramente, Fig. 96a, las capas de piedra. Intercaladas entre piedras considerables pero relativamente pequeñas, hay filas alternas de bloques de piedra que miden hasta 21 pies en largo. También se pueden ver, abajo a la izquierda, las capas inferiores del podio, que sobresalen como una terraza debajo del templo elevado. Allí, las piedras son aún más gigantes. Más macizos eran los bloques de piedra del lado occidental del podio. Como se muestra en el dibujo esquemático de la esquina noroeste preparado por el equipo arqueológico alemán, Fig. 96b, la base sobresaliente y las capas superiores del podio se construyeron con bloques de piedra ciclópicos, algunos de los cuales miden más de 31 pies en de largo, alrededor de 13 pies de altura y 12 pies de espesor. Cada uno de estos bloques representa, por tanto, unos 5.000 pies cúbicos de piedra y pesa más de 500 toneladas. Por grandes que sean estas piedras, las más grandes de la Gran Pirámide de Egipto pesan 200 toneladas, no eran las losas de granito más grandes empleadas por el antiguo maestro constructor para crear el podio. La capa central, situada a unos 6 metros por encima de la base del podio, estaba increíblemente formada por piedras aún más grandes. Los topógrafos modernos se han referido a ellos como gigantes, colosales, enormes. Los historiadores antiguos los llamaron Trilitón, la maravilla de las 3 piedras. Porque allí, expuestos a la vista en el lado occidental del podio, se encuentran uno al lado del otro 3 bloques de piedra, como no se pueden ver en ningún otro lugar del mundo. Cada una de las 3 piedras, Fig. 97, de forma precisa y perfectamente ajustada, mide más de 60 pies de largo, con lados de 14 y 12 pies. Cada losa representa así más de 10.000 pies cúbicos de granito y pesa más de 1.000 toneladas. Las piedras para la plataforma y el podio se extrajeron localmente. Wood y Dawkins incluyen una de estas canteras, Fig.
90, en su boceto panorámico, que muestra algunos de los grandes bloques de piedra esparcidos por la antigua cantera. Pero los bloques gigantes fueron tallados, cortados y moldeados en otra cantera, situada en el valle a unos 3/4 de milla al suroeste del recinto sagrado. Es allí donde uno se encuentra con una vista aún más increíble que la del Trilitón. Parcialmente enterrado en el suelo, yace otra de las colosales losas de granito, dejadas in situ por quienquiera que fuera el gran cantero. Totalmente formado y perfectamente cortado, con solo una delgada línea en su base que todavía lo conecta con el suelo rocoso, tiene unos increíbles 69 pies de largo y tiene una circunferencia de 16 por 14 pies. Una persona que se sube a él, 98, parece una mosca sobre un bloque de hielo, pesa, según estimaciones conservadoras, más de 1200 toneladas. La mayoría de los eruditos creen que estaba destinado a ser transportado, como lo fueron sus 3 hermanas, hasta el recinto sagrado y tal vez ser utilizado para extender la parte de la terraza del podio en el lado norte. Evers y Guter registran la teoría de que en la fila debajo del Trilitón, no hay 2 losas más pequeñas, sino una sola piedra similar a la que se encuentra en la cantera, que mide más de 67 pies de largo, pero dañada o cincelada de otro modo. Dar la apariencia de 2 piedras una al lado de la otra. Dondequiera que se pretendiera colocar la piedra colosal sobrante, sirve como un testigo mudo de la inmensidad y singularidad de la plataforma y el podio que anidan en las montañas del Líbano. El hecho alucinante es que incluso hoy en día no existe una grúa, vehículo o mecanismo que pueda levantar un peso de entre 1000 y 1200 toneladas, por no hablar de llevar un objeto tan inmenso sobre el valle y la ladera de la montaña, y colocar cada losa en su lugar preciso. Posición, muchos pies sobre el suelo. No hay rastros de ninguna calzada, rampa u otros movimientos de tierra que pudieran sugerir ni remotamente el acarreo o arrastre a dos megalitos desde la cantera hasta su sitio cuesta arriba. Sin embargo, en días remotos, alguien, de alguna manera, había logrado la hazaña. ¿Pero quién? Las tradiciones locales sostienen que el lugar había existido desde los días de Adán y sus hijos, que residían en el área de las montañas de los cedros después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Adán, relatan estas leyendas, habitó el lugar que ahora es Damasco, y murió no lejos de allí. Fue Caín su hijo quien construyó un refugio en Cedar Crest después de haber matado a Abel. El patriarca marronita del Líbano relató la siguiente tradición. La fortaleza en el monte Líbano es el edificio más antiguo del mundo. Caín, el hijo de Adán, lo construyó en el año 133 de la creación, durante un ataque de locura. Le dio el nombre de su hijo Enoc, y pobló con gigantes que fueron castigados por sus iniquidades por el diluvio. Después del diluvio, el lugar fue reconstruido por el bíblico Nimrod, en sus esfuerzos por escalar los cielos. La Torre de Babel, según estas leyendas, no estaba en Babilonia sino sobre la gran plataforma del Líbano. Un viajero del siglo XVII llamado Darbieux escribió en sus memorias, parte segundo, capítulo 26, que los habitantes judíos locales, así como los residentes musulmanes, sostenían que un antiguo manuscrito encontrado en el sitio revelaba que, después del diluvio, cuando Nimrod reinó sobre el Líbano, envió gigantes para reconstruir la fortaleza de Baalbek, que se llama así en honor a Baal, el dios de los moabitas, adoradores del dios Sol. La asociación del dios Baal con el lugar en los días posteriores a la dilución suena a campana. De hecho, tan pronto como los griegos y los romanos se fueron, la gente local abandonó el nombre helenístico de Heliópolis y reanudó la denominación del lugar por su nombre semítico. Es el nombre por el que todavía se le llama hasta el día de hoy, Baalbek. Hay diferentes opiniones sobre el significado preciso del nombre. Muchos creen que significa el Valle de Baal. Pero por la ortografía y las referencias talmúdicas, suponemos que ha significado el llanto de Baal. Podemos escuchar nuevamente los versos finales de la epopeya ugarítica, que describen la caída de Baal en su lucha con Mot, el descubrimiento de su cuerpo sin vida, su sepultura por Anat y Shepesh en una gruta en la cresta de Zapón. Llegaron a Baal, caído en tierra. Puissant Baal está muerto. El príncipe, señor de la tierra, ha muerto. Anat se llena de llanto. En el valle bebe lágrimas como vino. En voz alta llama a la antorcha de Dios, Shepesh. Levanta a Puissant Baal, te lo ruego, levántalo sobre mí. Al escuchar, la antorcha de Dios Shepesh levanta a Puissant Baal y lo coloca sobre el hombro de Anat. Ella lo lleva a la fortaleza de Zafón. Lo llora, lo sepulta. Lo pone en los huecos de la tierra.
Todas estas leyendas locales, que como todas las leyendas contienen un núcleo de recuerdos ancestrales de hechos reales, coinciden en que el lugar es de una antigüedad extrema. Atribuyen su construcción a gigantes y relacionan su construcción con los acontecimientos del diluvio. Lo conectan con Baal, y su función es la de una torre de Babel, un lugar desde el cual escalar los cielos. Mientras miramos la vasta plataforma, su ubicación y diseño, y meditamos sobre el propósito del inmenso podio construido para sostener pesos masivos, la representación en la moneda de Biblos, Fig 89, sigue destellando ante nuestros ojos. Un gran templo, un área sagrada amurallada, un podio de construcción extrafuerte, y sobre él la cámara voladora con forma de cohete. El lugar escondido en la épica de Gilgamesh también sigue resonando en nuestros oídos. El muro infranqueable, la puerta que aturde a quien lo toca, el túnel hacia el recinto desde el que se emiten las palabras de mando, la morada secreta de los Anunnaki, el guardián monstruoso con su rayo radiante. Y no queda ninguna duda en nuestra mente de que en Baalbek hemos encontrado la cresta de Zapón de Baal, el objetivo del primer viaje de Gilgamesh. La designación de Baalbek como la encrucijada de Ishtar implica que, mientras vagaba por los cielos de la Tierra, podía ir y venir de ese lugar de aterrizaje a otros lugares de aterrizaje en la Tierra. Asimismo, el intento de Baal de instalar en la cresta de Zapón un artilugio que lanza palabras, una piedra que susurra, implicaba la existencia en otros lugares de unidades de comunicación similares. El cielo con la Tierra conversa, y los mares con los planetas. ¿Había realmente otros lugares en la Tierra que pudieran servir como lugares de aterrizaje para los aviones de los dioses? ¿Había, además de la cresta de Zapón, otras piedras que susurran? La primera pista obvia es el mismo nombre Heliópolis, que indica la creencia griega de que Baalbek era, de alguna manera, una ciudad del dios del sol en paralelo a la ciudad homónima en Egipto. El Antiguo Testamento también reconoció la existencia de un Bet Shemesh del norte, casa de Shamash, y un Bet Shemesh del sur, On, el nombre bíblico de la Heliópolis egipcia. Era, dijo el profeta Jeremías, el lugar de las casas de los dioses de Egipto, la ubicación de los obeliscos de Egipto. El Bet Shemesh del norte estaba en el Líbano, no lejos de Betanat, casa / hogar de Anat. El profeta Amós lo identificó como la ubicación de los palacios de Adar, la casa del que vio a él. Durante el reinado de Salomón, sus dominios abarcaron gran parte de Siria y el Líbano, y la lista de lugares donde había construido grandes estructuras incluía Baalat, el lugar de Baal, y Tamar, el lugar de las palmeras. La mayoría de los estudiosos identifican estos lugares como Baalek y Palmira, ver mapa, Fig. 78. Los historiadores griegos y romanos hicieron muchas referencias a los vínculos que conectaban las dos Heliópolis. Explicando el panteón egipcio de los 12 dios para sus compatriotas, el historiador griego Heródoto también escribió sobre un inmortal a quien los egipcios veneraban como Hércules. Rastreó los orígenes de la adoración de este inmortal hasta Fenicia, al oír que había un templo de Hércules en ese lugar, muy venerado. En el templo vio dos columnas. Uno era de oro puro. El otro era de esmeralda, brillando con gran brillo en la noche. Tales pilares del sol sagrados, piedras de los dioses, en realidad fueron representados en monedas fenicias después de la conquista de la zona por Alejandro, Fig. 99. Heródoto nos proporciona la información adicional de que de las dos piedras conectadas, una estaba hecha del metal que es el mejor conductor de electricidad, oro. Y el otro de una piedra preciosa, esmeralda, como se usa ahora para las comunicaciones láser, que emite un resplandor inquietante cuando emite un rayo de alta potencia. No fue como el artilugio creado por Baal, que el texto canáneo describió como piedras de esplendor. El historiador romano Macrobio, escribiendo explícitamente sobre la conexión entre la Heliópolis fenicia, Baalbek, y su contraparte egipcia, también menciona una piedra sagrada. Según él, los sacerdotes egipcios llevaron un objeto que veneraba al dios Sol Zeus Heliópolites desde la Heliópolis egipcia a Heliópolis, Baalbek, en el norte. El objeto, agregó, ahora se adora con ritos asirios en lugar de egipcios. Otros historiadores romanos también enfatizaron que las piedras sagradas adoradas por los asirios y los egipcios eran de forma cónica. Quintus Curtius registró que tal objeto estaba ubicado en el templo de Amón en el oasis de Siwa. Lo que allí se adora como un dios, escribió Quinto Curtius, no tiene la forma que los artífices suelen aplicar a los dioses. Más bien, su apariencia es más como un ombligo, y está hecho de una esmeralda y gemas cementados juntos.
La información sobre el objeto cónico adorado en Siwa fue citada por F. L. Griffith en relación con el anuncio, en The Journal of Egyptian Archaeology, 1916, del descubrimiento de un omalos cónico en la ciudad piramidal nubia de Napata. Este monumento meroítico único Fig. 100, fue encontrado por George A. Reisner de la Universidad de Harvard en el santuario interior del templo de Amón, el templo más al sur de este dios de Egipto. La escalera al cielo 9 lugar de aterrizaje parte 3. El término omalos en griego o ombligo en latín significa ombligo, una piedra cónica que, por razones que los eruditos no entienden, se consideró en la antigüedad que marcaba un centro de la tierra. El templo de Amón en el oasis de Siwa, se recordará, fue la ubicación del oráculo que Alejandro se apresuró a consultar a su llegada a Egipto. Tenemos el testimonio tanto de Calístenes, el historiador de Alejandro, como del romano Quinto Curtio, de que un omalos hecho de piedras preciosas era el mismísimo objeto venerado en ese sitio del oráculo. El templo nubio de Amón donde Reisner descubrió que la piedra de omalos estaba en Napata, una antigua capital de los dominios de las reinas nubias. Y recordamos la desconcertante visita de Alejandro a la reina Candace, en su continua búsqueda de la inmortalidad. Fue mera coincidencia que, en su búsqueda de los secretos de la longevidad, el rey persa Cambises, como Heródoto ha informado, envió a sus hombres a Nubia, al templo donde estaba consagrada la mesa del sol. A principios del primer milenio antes de Cristo, una reina de Nubia, la reina de Saba, hizo un largo viaje hasta el rey Salomón en Jerusalén. Las leyendas corrientes en Baalbek relatan que él embelleció el sitio en el Líbano en su honor. Entonces emprendió el largo y peligroso viaje simplemente para disfrutar de la sabiduría de Salomón, o su verdadero propósito fue consultar el oráculo de Baalbek, la bíblica casa de Shemesh. Parece haber algo más que coincidencias aquí. Y la pregunta que me viene a la mente es la siguiente. Si en todos estos centros de oráculos se consagró un omalos, ¿fue el mismo omalos la fuente misma de los oráculos? La construcción, o reconstrucción, en la cresta de Zapón de un silo de lanzamiento y una plataforma de aterrizaje para Baal no fue la causa de su batalla fatal con Mot. Más bien, fue su intento clandestino de establecer una piedra del esplendor. Este dispositivo podría comunicarse con los cielos así como con otros lugares de la tierra. Pero, además, fue una piedra que susurra. Hombres sus mensajes no sabrán, las multitudes de la tierra no lo comprenderán. Al meditar sobre la aparente doble función de la piedra de esplendor, el mensaje secreto de Baal Anat, de repente, se hace evidente. El mismo dispositivo que el dios se utilizan para comunicarse entre sí también fue el objeto de la cual no emanó las respuestas oraculares del dios a los reyes y héroes. En un estudio más completo sobre el tema, Wilhelm H. Roscher, omalos, mostró que el término indoeuropeo para estas piedras de oráculo, ombligo en inglés, navel en alemán, etc., proviene del sánscrito nav, que significa emanar con fuerza. No es casualidad que en las lenguas semíticas nabo significaba predecir y naví significaba profeta. Todos estos significados idénticos sin duda se remontan al sumerio, en el que nava, significa piedra brillante que resuelve. Una verdadera red de sitios de oráculos surge a medida que estudiamos los escritos antiguos. Heródoto, que informó con precisión, libro segundo, 29, de la existencia del oráculo meroítico de Júpiter Amón, se sumó a los vínculos que hemos discutido hasta ahora al afirmar que los fenicios, que establecieron el oráculo en Siwa, también establecieron el más antiguo centro de oráculo en Grecia, el de Dodona, un sitio montañoso en el noroeste de Grecia, cerca de la actual frontera con Albania. A tal efecto, relató un informe que había escuchado cuando visitó Egipto, 2 mujeres sagradas fueron llevadas una vez de Tebas, en Egipto, por los fenicios, una de ellas fue vendida a Libia, Egipto occidental, y la otra a Grecia. Estas mujeres fueron las primeras fundadoras de los oráculos en los 2 países. Heródoto escribió que esta versión la escuchó de los sacerdotes egipcios de Tebas. Pero en Dodona, la versión fue que 2 palomas negras volaron lejos de la Tebas egipcia, una posándose en Dodona y la otra en Siwa. Después de lo cual se estableció un oráculo de Júpiter en ambos lugares, los griegos lo llamaron Zeus en Dodona y el egipcio Samón en Siwa. El historiador romano Silicus Italicus, siglo I DC, relatando que Aníbal consultó al oráculo de Siwa con respecto a sus guerras contra Roma, también atribuyó a la huida de las 2 palomas de Tebas el establecimiento de los oráculos en el desierto de Libia, Siwa, y en Chaonia griega, Dodona.
Varios siglos después, el poeta griego Nónos, en su obra maestra Dionisíaca, describió los santuarios del oráculo en Siwa y Dodona como sitios gemelos, y sostuvo que los dos estaban en comunicación de voz entre sí. He aquí la voz de respuesta recién descubierta. Del Zeus Livio. Las arenas sedientas un oráculo envió. A la paloma en Chaonia igual Dodona. En lo que respecta a F.L. Griffith, el descubrimiento de los Omalos en Nubia trajo a la mente otro centro de oráculos en Grecia. La forma cónica del Omalos nubio, escribió, era precisamente la del Omalos en el oráculo de Delfos. Delfos, el sitio del oráculo más famoso de Grecia, estaba dedicado a Apolo, el de piedra. Sus ruinas siguen siendo una de las principales atracciones turísticas de Grecia. También allí, como en Baalbek, el recinto sagrado consistía en una plataforma en forma de ladera, también frente a un valle que se abre como un embudo hacia el mar Mediterráneo y las tierras en sus otras costas. Muchos registros establecen que una piedra de Omalos era el objeto más sagrado de Delfos. Se colocó en una base especial en el santuario interior del templo de Apolo, algunos dicen que junto a una estatua dorada del dios y algunos dicen que fue consagrado por sí solo. En una cámara subterránea, oculta a la vista de los buscadores del oráculo, la sacerdotisa del oráculo, en un olvido como en trance, respondió a las preguntas de reyes y héroes pronunciando respuestas enigmáticas, respuestas dadas por el dios pero emanadas de los Omalos. El Omalos sagrado original había desaparecido misteriosamente, tal vez durante las varias guerras sagradas o invasiones extranjeras que afectaron el lugar. Pero una réplica de piedra de la misma, erigida quizás en la época romana fuera del templo, fue descubierta en excavaciones arqueológicas y ahora se exhibe en el Museo de Delfos, Fig. 101. A lo largo del camino sagrado que conduce al templo, alguien, en algún momento desconocido, también colocó un simple Omalos de piedra en un esfuerzo por marcar el lugar donde se dieron los oráculos por primera vez en Delfos, antes de que se construyera el templo. Las monedas de Delfos representaban a Apolo sentado en este Omalos, Fig. 102. Y después de que Fenicia cayera en manos de los griegos, también representaron a Apolo sentado sobre el Omalos asirio. Pero con la misma frecuencia, las piedras del oráculo se representaron como conos gemelos conectados entre sí a través de una base común, como en la Fig. 99. ¿Cómo se eligió Delfos como lugar sagrado del oráculo, y cómo llegó la piedra de Omalos a estar allí? Las tradiciones dicen que cuando Zeus quiso encontrar el centro de la tierra, soltó águilas de dos extremos opuestos del mundo. Volando el uno hacia el otro, se encontraron en Delpi. Después de lo cual se marcó el lugar erigiendo allí una piedra de ombligo, un Omalos. Según el historiador griego Estrabón, las imágenes de dos de esas águilas estaban encaramadas en lo alto de los ónfalos en Delfos. Se han encontrado representaciones del ónfalos en el arte griego, mostrando los dos pájaros encima o a los lados, Fig. 102, del objeto cónico. Algunos eruditos ven en las aves no águilas, sino palomas mensajeras, las cuales, al poder encontrar su camino de regreso a cierto lugar, podrían haber simbolizado la medición de distancias de un centro de la Tierra a otro. Según las leyendas griegas, Zeus encontró refugio en Delfos durante sus batallas aéreas con Tipón, descansando en el área similar a una plataforma sobre la que finalmente se construyó el templo de Apolo. El santuario de Amón en Siwa contenía no solo pasillos subterráneos, túneles misteriosos y pasadizos secretos dentro de los gruesos muros del templo, sino también un área restringida de unos 180 por 170 pies, rodeada por un enorme muro. En medio, se levantó una sólida plataforma de piedra. Encontramos los mismos componentes estructurales, incluida una plataforma elevada, en todos los sitios asociados con las piedras que susurran. Hay que concluir, entonces, que como era Baalbek mucho más grande, también eran un lugar de aterrizaje y un centro de comunicaciones. No es sorprendente que encontremos las piedras sagradas gemelas, acompañadas de las dos águilas, también representadas en las escrituras sagradas egipcias, Fig. 103. Y muchos siglos antes de que los griegos comenzaran a consagrar sus centros de oráculo, un faraón egipcio representó un Omalos con los dos pájaros posados en sus pirámides. Fue Seti I, que vivió en el siglo XIV AC. Y fue en su descripción del dominio de Seker, el dios oculto, donde hemos visto el Omalos más antiguo hasta la fecha, en la Fig. 19. Era el medio de comunicación por el cual los mensajes, palabras se decían a Seker todos los días. En Baalbek, hemos encontrado el objetivo del primer viaje de Gilgamesh. Después de haber seguido los hilos que conectan las piedras del esplendor susurrantes, llegamos a la Duat.
Era el lugar donde los faraones buscaban la escalera al cielo para una vida futura. Sugerimos que fue el lugar donde Gilgamesh, en busca de vida, puso rumbo en su segundo viaje.